A continuación, Santiagro. Hola amigos de Santiagro, estamos hoy en el municipio de Cómbita, en la vereda San Martín, más exactamente en Villa Luxeria. Estamos en un emprendimiento, estamos con un emprendedor un emprendedor agrícola para un cultivo que, bueno, para todos regularmente no es muy conocido, no es muy trabajado aquí en Colombia, pero bueno, se están empezando a desarrollar proyectos interesantes con este cultivo. Estamos con el médico veterinario Álvaro Figueroa, Laurel. Él emprendió con Laurel hace algún tiempo, nos irá a contar en este capítulo o en estos próximos capítulos de cómo se cultiva el laurel acá en Boyacá, Colombia. Laurel, vereda San Martín del municipio de Cómbita. Doctor Álvaro, un médico veterinario que emprende en temas agrícolas. Álvaro Figueroa, bienvenido a Santiagro, viendo el campo. ¿Cómo le va? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por darle visibilidad a este tipo de proyectos del campo para que más personas se interesen en regresar al campo, sobre todo la gente joven, pues porque el campo se está quedando con la gente adulta y los jóvenes están interesados ya en otras actividades. Agradecerle a Telesantiago por la oportunidad que nos da de darle visibilidad a este proyecto. Bien, doctor Álvaro, pues cuéntenos, ¿por qué Laurel? ¿Cómo empezó el proyecto del laurel? ¿Y por qué acá en Cómbita? Bueno, el cultivo de laurel se dio por la necesidad de tener un cultivo controlado respecto al uso de insumos agrícolas, de fertilizantes, en el que uno pudiera controlar su manejo para poder responder efectivamente a las empresas exportadoras de laurel, darles la certeza de los agroinsumos que se utilizaban para el producto para exportación, debido a la reglamentación internacional, que es muy estricta. Entiendo que ya también, Álvaro, usted está en procesos de certificación con este cultivo, ¿sí? Sí, estamos precisamente en estos días con la visita de los funcionarios del ICA, que nos han venido a verificar las condiciones que se necesitan para certificar el producto para que se pueda exportar. Con buenas prácticas agrícolas, con BPA. Con buenas prácticas agrícolas. Bien, un saludo también a los amigos del ICA que también nos acompañan en todos estos emprendimientos. Bien, ¿por qué Cómbita precisamente? Bueno, Cómbita representa como un sitio en el cual se dan las condiciones para el cultivo del laurel. Entonces, tenemos buen brillo solar, las temperaturas, aunque a veces tenemos heladas, que no son tan frecuentes, más o menos en los meses de enero, febrero, pero pues no son todos los años, pero presenta una temperatura entre promedio por ahí de unos 16 grados centígrados, que favorece el crecimiento del laurel. El laurel, pues, aunque necesita por ahí unos 600 milímetros de lluvia al año, aquí en Cómbita a veces no se alcanza a dar esa condición, pero resiste bien la sequía. Bueno, en los últimos 3 años hemos tenido muchísimos, más de 600 milímetros. Han sido este fenómeno pues de la Niña,
nos ha dado unas precipitaciones muchísimo mayores a 600 milímetros, pero precisamente no es un cultivo que se afecte por temas de humedad excesiva, ¿no? No necesariamente. El encharcamiento lo puede afectar, por eso aquí se sembró sobre camellones. Más adelante lo vamos a ver, porque igualmente aquí Álvaro tiene asistencia técnica, tiene un técnico reconocido en el tema, con el cual también estaremos hablando más adelante. Y verdad, gracias por abrirnos las puertas acá de su finca de Villa Luxeria. A propósito, ¿qué quiere decir Villa Luxeria, Álvaro? Bueno, ese es un término que viene como del italiano, significa Villa de la Luz. Villa de la Luz, acá en San Martín. Bueno, hablando ya o entrando ya en materia más específica de lo que es el laurel, bueno, ¿cuántas plantas tenemos acá sembradas? ¿Cuál es el área de la finca? ¿Cuántas, la distancia de siembra? Hablemos quizás de generalidades básicas del cultivo. Bueno, aquí tenemos 635 plantas, se sembraron más o menos en el año 2009, es decir, el cultivo tiene aproximadamente unos 14 años, 15 años. El área en la que está sembrada es aproximadamente una fanegada. O sea, tiene una distancia de siembra aproximada de 2.5 metros más o menos. Tiene 2.5 metros entre surcos y 1.5 metros entre plantas. Para que le dé esa densidad de siembra. Bueno, aparte pues de lo que es la industria de la... a mí me mencionan, bueno, cualquier persona del común le pregunte, cuando se le menciona el laurel, lo asocia usted como una especia, como un condimento quizás para aderezos, no sé, para carnes, pero aparte de eso, aparte de lo que es el tema culinario como tal, también nos va a contar Álvaro pues ese uso adicional o esos usos complementarios que uno puede tener con un cultivo de estos. Perfecto, con mucho gusto. Hablemos primero de las hojas como tal. Okay. Bueno, el mercado principal, principalmente el de exportación, consiste en hoja en fresco, totalmente sana, que la usan para la industria alimenticia, para los restaurantes, para aromatizar carnes, pescados. Ese es su uso culinario principalmente. También otra calidad diferente, digamos que la podemos llamar segunda, se usa molida o en escama para la industria de los embutidos. ¿Para embutidos también se utiliza? Sí, en polvo o en escama también. Otros usos que tienen las hojas ya van por el lado de la etnobotánica, los usos que los humanos le damos. Es una planta conocida de hace más o menos 3000 años, desde Grecia, Roma. Entonces la han utilizado inclusive para la adivinación, para la predicción de sucesos, para consumirla también. Entonces también se usa sus hojas o su madera para... La madera, por ser una madera dura, también se puede usar para marquetería, para hacer puertas, ornamentación en general. También el humo de la madera se puede usar para aromatizar quesos o también para aromatizar vinos. En medicina es una planta que se usa en infusión como estimulante de la digestión, o sea, es decir, un colagogo, o también puede ir mezclado en las legumbres, sobre todo frijoles, arveja y esto, ayuda a evitar la producción de flatulencia. También tiene otro uso importante, que es las esencias de... Bueno, el efecto de la hoja también en infusión puede ayudar a calmar el sistema nervioso, a equilibrarlo. Es una planta muy utilizada a través del tiempo y de la historia. No, pues todas esas bondades uno dice, me llamó la atención lo de las flatulencias, créame que sí. Bueno, a ver Álvaro, esta planta no es endémica nuestra, no es una planta pues del trópico, entiendo que es del Mediterráneo y su origen está allá.
Cuéntenos un poquito más de eso, el origen del laurel como tal. Sí, es una planta que fue introducida aquí a América principalmente por las comunidades religiosas. Entonces fue traída principalmente, la especie que tenemos aquí es de la familia Lauracea. La especie que tenemos aquí es Laurus y el género es Nobilis. Fue la que trajeron las comunidades religiosas aquí al país. Pues calculo que ha sido introducida. La especie que más se encuentra acá en Colombia es Laurus nobilis, o la única, según los reportes de la literatura. Bueno, y dentro de todos estos usos que mencionaba, ¿verdad? Álvaro, ya en su campo, en el tema veterinario, también me imagino que existe algún tipo de aplicaciones, ¿no? Usos. Bueno, para la parte veterinaria es algo que estamos aquí desarrollando porque a veces por los mercados y por los tiempos hay que buscarle un uso agroindustrial a la hoja. Entonces aquí producimos aceite esencial de laurel. Precisamente para la parte veterinaria se ha usado desde Europa desde hace mucho tiempo para fortalecer el casco de los caballos principalmente, pero pues también de los animales que tienen pezuña, sí, usado de manera tópica. Vea, o sea, aparte pues verdad de esos usos en alimentos, el uso que se da también veterinario que nos acaba de comentar, las esencias, creo que es como el foco con el cual usted, bueno, también lo vamos a ver en unos momentos o en un capítulo posterior, esto de las esencias, ¿no? Porque es un mercado interesante, es un mercado que también nos gustaría que nos muestre cómo es que de esa hoja o de la cantidad de hojas que genera este árbol, este espectacular árbol, se obtienen unas esencias con múltiples usos medicinales, terapéuticos, en fin, que nos irá contando más adelante, pero digamos que su agronegocio en este momento está enfocado hacia las esencias, ¿verdad? Es la combinación de las dos cosas, porque lo que les mencionaba anteriormente, a veces los tiempos en los que que demandan el producto lo necesitan, no es necesariamente el tiempo en el que las plantas están listas para producir. Entonces, en ese tiempo donde se presentan este tipo de dificultad con el mercado, es la oportunidad para darle un uso, para transformarlo y darle un uso agroindustrial, y de esa manera pues poder conservarlo. Un aceite esencial se puede conservar por más de 3 años. Aceites esenciales de laurel. Bueno, pues estas son las generalidades, pues los conceptos básicos de lo que es el laurel, su nombre técnico, su nombre científico, los usos, quizás la agronomía en rasgos generales que también profundizaremos a propósito con el invitado, bueno, otro de nuestros invitados, que es el asistente técnico de nuestro cultivo de laurel acá en Villa Luxeria. Luxeria, ¿pronuncié bien? Villa Luxeria. Perfecto. Entonces continuamos más adelante, amigos de Santiagro, con más temas técnicos relacionados con el laurel. Ya seguimos. Estás viendo Santiagro, viendo el campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Agroboutique, jardines y agro más. Ya está en Villa de Leyva, Boyacá, su almacén especializado en insumos y elementos para el establecimiento, mantenimiento y cuidado de sus huertos y jardines. Contamos con una amplia variedad de productos y marcas nobles con el medio ambiente, de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas, entre otros, para alimentar y proteger sus plantas y cultivos en casa y fuera de ella. Visítenos. Profesionales especializados y con respaldo técnico estaremos para atenderle. Estamos ubicados en la carrera 13 con calle 19, interno al vivero Ambientes Ecológicos. Si te perdiste de alguno de nuestros contenidos, no te preocupes.
Búscalo en nuestras diferentes redes sociales: Facebook, Telesantiago Tunja, y YouTube, Canal Telesantiago. La Valeriana Papayuelas. Estamos ubicados a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Tunja, el mejor y más grande cultivo de papayuela del centro del departamento. Una fruta promisoria con un altísimo valor nutricional y medicinal que está al alcance de todos los boyacenses. Consúmela fresca, en aromáticas, en almíbar y hasta en jugos. Prepárala en casa o pídela en tus cafeterías y postrerías de confianza. Seguramente la encontrarás y te encantará. La Valeriana Papayuelas, Vereda Concepción Bajo, sector Caolines, Convita, Boyacá. Pedidos al 312-592-3527. Hola, ¿quieres ver Telesantiago las 24 horas del día desde tu celular? ¡Fácil! Escanea el siguiente código QR que aparece en la pantalla con la cámara de tu celular. Te llevará a un link. Entra y encontrarás la señal en vivo. Guárdalo en tus preferidos y listo. Telesantiago. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. Desde Boyacá, Canal Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Estás viendo Santiagro, Viendo el Campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Seguimos acá en San Martín, vereda San Martín del municipio de Cómbita, en nuestro cultivo de laurel. Estábamos hablando hace unos momentos con Álvaro de todo este tema de la generalidad después del cultivo del laurel, su origen, la manera como quizás fue introducido acá, y me llamó la atención un tema que tras de cámaras hablábamos de este tema mitológico y quizás de historia que hay detrás del laurel. Compleménteme esa información, Álvaro. Bueno, como les decía, es una planta que es conocida hace más de 3000 años. Todo, según la mitología griega, todo empezó con un duelo entre el dios Eros, que lo conocemos nosotros como Cupido, y el dios Apolo. Ajá. Ambos eran muy diestros en el manejo del arco, inclusive pues, el dios Apolo había acabado de derrotar a la serpiente Pitón con su arco. Entonces él se burló del dios Eros, pues, por su apariencia infantil pero él también era muy diestro con el arco, porque era más pequeño y de grandes proporciones, pero también era experto en el manejo del arco. Entonces él se burló del dios Eros, y él, para vengarse, le disparó una flecha de oro a su corazón, al del dios Apolo, y a su vez le disparó una flecha de plomo a la ninfa Dafne. Entonces el efecto que esto tuvo es que la que recibió la flecha de plomo
a la primera persona que vio la odió con toda intensidad, y el dios Apolo, que recibió la flecha de oro, se enamoró perdidamente de Dafne. Entonces pues Dafne lo rechazaba permanentemente, y para protegerse de eso, del acecho de Apolo, le pidió ayuda a su padre, que era el dios Peneo, que era un río. Entonces él, para protegerla del acecho de Apolo, la convirtió en un laurel. Entonces desde esa época Apolo, como no pudo tener a Dafne, decidió poner sus hojas en la cabeza como una corona. De ahí viene que como el dios Apolo era muy reverenciado en esa época, entonces de ahí viene que los emperadores, los ganadores de los Juegos Olímpicos, los ganadores en las batallas, eran coronados con coronas de laurel como símbolo de triunfo, de victoria y de gloria. Bueno, entonces ahí está la historia de por qué el laurel va como ese premio, ese reconocimiento a los ganadores. Usted es un ganador con el laurel, Álvaro, entonces. Esperemos que sí, vamos a ver qué nos depara la vida. Claro que sí, el laurel. Y bueno, cuando uno dice que se durmió en sus laureles, es que se durmió en sus triunfos también. No nos durmamos de nuestros triunfos, amigos. Entonces, sigamos hablando pues del laurel. Y bueno, entremos ahora sí en esa parte técnica un poquito más detallada de cómo es que se siembra el laurel. Usted me contaba anteriormente que pues tiene también una asistencia técnica particular, este tema también de las certificaciones en BPA, en buenas prácticas agrícolas. ¿Quién lo está orientando con eso? Contamos con la asistencia del ingeniero agrónomo Javier Suescún. Él pues maneja la parte técnica del cultivo. Él es la persona idónea para comentarnos sobre su manejo. Bueno, entonces invitemos al ingeniero Javier Suescún acá a Santiagro para que nos detalle esta técnica de lo que es el cultivo de laurel. ¿Listo, Álvaro? Usted me dijo que tenía que ir a recoger. ¿Qué era lo que tenía que ir a hacer? Quiero recoger unos elementos para una pequeña muestrica de la recolección de la hoja, que no es algo didáctico momentáneo, pues por el hecho que para cuando se cosecha pues se debe contar con toda la indumentaria para evitar la contaminación del producto y demás, pero pues una pequeña muestra para que los televidentes observen cómo se cosecha el laurel. Perfecto, eso lo vamos a ver más adelante, porque bueno, si estamos en BPA y no utilizamos los elementos, los instrumentos necesarios para hacerlo, pues vale, que nos regaña. Sí, señor. Bueno, entonces lo dejo ir y démosle la entrada pues aquí al ingeniero Javier Suescún, colega. Gracias, Alvarito. Démosle la entrada aquí. Bueno, Javier, bienvenido a Santiagro Viendo el Campo. Usted que es el encargado de estos laureles acá en Cómbita, municipio de Cómbita, Boyacá, Colombia. Cuéntenos entonces cómo arrancó. Primero, ingeniero, cómo llega usted acá a este cultivo, a asesorar precisamente al doctor Álvaro Figueroa. Y bueno, cuéntenos también además, antes de para conocer quién es el ingeniero Javier Suescún. ¿Quién es el ingeniero Javier Suescún? Bueno, muchas gracias, muy amable por permitirnos compartir con ustedes este tipo de conocimiento como alternativo pues, de estas especies que poco se conocen, pero que genera realmente una gran posibilidad para los agricultores en Boyacá, y por qué no decirlo en Colombia. Bienvenido de veras a Cómbita. Bueno, tuvimos la posibilidad con mi doctor Alvarito Figueroa de exportar laurel. Nosotros exportamos laurel hace unos 15, 18 años. Ya lo comprábamos a las diferentes, en el Nuevo Colón, en Tuta, en diferentes partes. Lo seleccionábamos y se le vendía a una exportadora para llevarlo para Estados Unidos. Normalmente este laurel lo utilizaban más que todo para la decoración de las famas de carne, de los expendios de carne en Estados Unidos. Entonces, ¿solo para decoración? Solo para decoración, sin embargo, pues todo el uso que tiene el laurel es inmenso. O sea, yo creo que nos quedamos cortos en la medida que el laurel, esta especie originaria realmente del Mediterráneo, ¿sí? Creo que los mayores exportadores y productores de laurel en el mundo es Turquía. Es una planta supremamente milenaria que se conoce desde hace más de 3000 años, con todo lo que nos cuenta Álvaro de la parte de la ninfa Dafne y todo el uso que se le dio de la culinaria, la medicina, incluso toda la parte espiritual que no se ha desarrollado y que no conocemos. Entonces, a raíz de esas exportaciones que se hicieron, Álvaro decidió emprender
con un cultivo propio para poder seguir en el negocio y para poder seguir trabajando con el tema. Entonces a raíz de eso fuimos aprendiendo, porque realmente lo que hay de laurel es muy poco, o sea, lo que está escrito como teoría, la parte agronómica es poco. Sin embargo, hemos ido aprendiendo con la misma planta, nos va enseñando y hemos ido aprendiendo a través de eso con los mismos agricultores, y pues que el laurel normalmente está asociado a los caducifolios. Sí, ¿no? Tienen una asociación con los manzanos, con los ciruelos, con durazno incluso. Bueno, ya en ese tema pues de introducción, de que empezaron a desarrollar el proyecto como tal, empecemos empecemos desde el comienzo, la semilla. Bueno, ¿cómo arranca uno ahí? Bueno, la semilla ese es un tema interesante, puesto que la mayoría de las fincas donde existe el laurel tienen 2 o 3 matas, 2, 4 o 5 maticas en medio de todos los cultivos de durazno, de ciruela. Entonces tocó pues encargarles a ellos los estolones. Esto se puede... Es por estolón, es reproducción asexual. Asexual. Digamos que la teoría dice que a través de las flores también, que echan unos frutos, unas vallitas, ¿sí? Las flores son en forma de umbela y echa unas vallitas pequeñas, es dioica, la planta es dioica. Pero nosotros no hemos podido a través de semilla, puesto que no cuaja la semilla. Realmente creo que el clima, en cierta manera, también la posición de nuestro país, pues no da para que la semilla cuaje para trabajarla de forma sexual. Entonces lo más fácil es trabajarla de forma asexual a través de estolones. Normalmente, como se enraiza un caducifolio, se saca el estolón, ojalá si se puede con raíz, se pasa a una bolsa. Se puede hacer un sustrato pues con abono orgánico, cascarilla de arroz, tierra negra, y pues se hace lo mismo que se hace para enraizar un café o para enraizar un caducifolio. Entonces se consiguió la semilla con los mismos agricultores de la región, se trajeron maticas de un lado, de otro, se fueron consiguiendo, hasta que él completó las 600 y pico de matas que tiene aquí sembradas. La distancia de siembra, podemos decir que lo recomendado sería un cultivo de 3x4, 4 entre surcos y de 3 entre planta, para poder darle un poco más de amplitud a la planta. Sin embargo, este cultivo quedó un poco más estrecho, pues debido a que se contaba solamente con el terreno, entonces para poder meter esa densidad de siembra. Y pues entre otras cosas, pues no solamente el laurel se puede cultivar así en forma de arbustos separados, sino que también se puede hacer setos y se puede cultivar como se cultiva el té. Incluso hasta como barrera viva. Sí, realmente la plantica de laurel se puede usar como una especie también agroforestal, ¿sí me entiende? Porque es que las bondades que él tiene, pues primero que todo no requiere suelos buenos. O sea, el laurel es una planta demasiado noble, o sea, es una planta muy agradecida que se da en cualquier parte. En cualquier parte se da una plantica de laurel. O sea, los suelos realmente no requieren suelos muy ricos, no requieren suelos muy fértiles. Las exigencias en cuanto a nutrientes también son mínimas. Soporta muchísimo la sequía. Es también resistente de alguna manera a los inviernos fuertes. También es considerado porque pues, viene de las regiones del Mediterráneo, entonces pues también allá la idea es que hay veranos fuertes y inviernos también largos y fuertes también. Entonces es una planta que mantiene las hojas, que no se deja regar ni del fuego siquiera, o sea, aguanta hasta los incendios. Fácilmente él pasa el incendio y vuelve y retoña. Es una planta muy resiliente. Muy resiliente, se adapta muy fácil. Entonces pues la idea aquí era hacer un bosque de laurel, para hacerlo primero pues para captura de carbono y después pues para toda la parte de exportar. Sin embargo, pues todo el cultivo se ha ido llevando y últimamente la posibilidad de este cultivo es trabajar la esencia. Se está sacando la esencia pura del laurel, que me parece a mí que es como la parte más fácil y digamos lo comercialmente más fácil de vender, porque cualquiera puede conseguir una esencia 2-3 centímetros de laurel y lo puede utilizar tanto en lo culinario como en lo medicinal, incluso en lo espiritual. Es una planta que limpia, que genera buen ambiente, que genera muy buena energía, que se usa para limpieza, para armonización de hogares y pues por supuesto para curar muchas enfermedades a los humanos también.
Bueno, ese tema energético en las plantas es bien interesante y es real, ¿no? O sea, no es una cosa tan salida pues de la irrealidad. Bueno, cuando decía el ingeniero que bueno, es por reproducción asexual, que son plantas dioicas, estamos hablando que dioico o planta dioica es que en una planta están los dos sexos. Sí, tiene flores masculinas y tiene flores femeninas, y en algunos casos tiene flores completas también, que completas es que tienen la misma flor masculino y femenino. Sin embargo, lo que le digo, nosotros no hemos visto semilla de laurel. Pues en lo que hemos tenido de experiencia con esta planta no hemos tenido semilla. Normalmente florece, sí, florece en marzo o abril. Esta es la época en la que está floreciendo. Entonces son unas florecitas chiquiticas. Vamos a quitar esta ramita. Son unas flores pequeñitas, pequeñitas, de 4 pétalos, 4 sépalos. Es una umbela, pero nunca hemos podido tener nosotros semillas. La teoría nos dice que es una valla moradita, y de ahí se sacan las semillas. Sin embargo, nosotros, pues la idea es que se pueda propagar por estolones, o sea, estolones para enraizar, pero también se pueden hacer estolones aéreos. Okay. Y enraizarlos con un enraizador común y corriente. Vaya. Ok, bueno, continuamos en el siguiente capítulo hablando de este tema de sustratos, de semilla. Nos faltó hablar de sustratos y de suelo. Bueno, lo hablaremos en el próximo segmento. Entonces, amigos de Santiagro, continuamos con laurel acá en San Martín, vereda San Martín del municipio de Cómbita, con Álvaro, con Javier, aprendiendo de laurel. Nos vemos en el siguiente capítulo, amigos de Santiagro, viendo el campo. No olvides seguirnos por redes sociales, Santiagro, viendo el campo. Próximamente estaremos en medio Latinoamérica, presentes. Ya les contaremos más adelante esa interesante opción que vamos a tener para ser más vistos por más agricultores en muchos países de esta región. Muchas gracias, amigos.